Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Mientras ellos descendían del monte, Jesús les mandó diciendo: no mencionéis la visión a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y él respondió y dijo: a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron. Más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Estamos en Mateo, en el capítulo 17, desde el verso 9 al verso 13 será nuestra lectura en el estudio de hoy. Mi nombre, Rubén Herrera. Busque lápiz y papel. Hasta la hora en punto hacemos Los Originales Bíblicos y usted. Deseo adorarte más y más. No te tengo, no suspendo el acercarme a tu verdad. Las mañanas me dicen que quieres estar a mi lado. Mi Dios, seguiré tras de ti, seguiré tras tus pasos. Solo tú, me elevas a a volar. Solo tú, que adueñaste de mi amor. Solo tú, cautivas el corazón. Solo tú, solo. Todo el miedo, todo lo que me atrapó. Mi camino, mi destino lo encontré en tu corazón. Cada noche me dice que estás escuchando mi alma. Mi Dios, buscaré más de ti, buscaré tu fragancia. Solo tú, me elevas a solo tú, que adueñaste de
Mientras ellos descendían del monte, Jesús les mandó diciendo: no mencionéis la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, dijo: a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, más bien hicieron como con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Vamos al contexto del pasaje. Recordemos que estamos saliendo del monte de la Transfiguración. Recordemos que en el monte apareció la figura de Moisés y de Elías. Fuertemente impresionado por la figura de ambos, los discípulos cayeron bajo un temor, quedaron postrados. El Señor los alentó, los levantó de allí. Solo vieron al Señor Jesucristo entre ellos, a nadie más. La retina parece marcar la figura de Elías en ellos por la pregunta que va a venir en los discípulos. Quizás es la primera vez que van a volver a establecer un diálogo con el Señor después del susto. El Señor comenzó la conversación diciendo que no comentaran a nadie la visión. Vimos en el programa anterior el término jórama, que se traduce como visión. La versión literalmente es lo visto o la cosa vista. No se la comenten a nadie. Entre la cosa vista le llamó la memoria la visión de alguien muy particular, Elías. Y entonces en el verso 10, los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Parece un poco descolocada de contexto, ¿no? Parece como que los discípulos no terminan de entender bien. El Padre les acaba de declarar que Él es el Hijo amado en quien tiene complacencia. Y los discípulos se están preguntando: ¿pero entonces tiene que venir Elías? ¿Él va a restaurar todas las cosas? Parece que no se entiende, ¿no? Y hay como un desconcierto en lo que están recibiendo de revelación y las cuestiones que están pendientes por doctrina de los escribas. ¿Qué enseñaban los escribas? Bueno, que Elías iba a venir y que Elías iba a restaurar todas las cosas. Esto según Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 5 y en el verso 6, como hemos leído ya en anticipación. ¿Es necesario que Elías venga primero? Esta era la pregunta en el verso 10. Meses atrás, Jesús había identificado ya a Juan el Bautista como Elías. Era el que venía como el precursor del Mesías. Y lo hemos visto cuando hemos pasado por Mateo el capítulo 11. Y si usted me acompaña, lo vamos a leer. Lo leemos juntos. Mateo en el capítulo 11. Ya hemos pasado por este estudio, en el que el Señor en el verso 14 reconoció a Juan como el Elías que iba a venir. Dice el verso 13, para comenzar esta lectura. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y está haciendo una referencia de Malaquías capítulo 4, versículo 5. Él es aquel Elías que había de venir. Una figura muy compatible, la de Elías con Juan el Bautista. Leamos, por favor, Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra
con maldición. Hay muchas cosas en común entre Elías y Juan el Bautista. Ambos ejercieron su ministerio cerca del Jordán, ambos ejercieron el ministerio en lugares desiertos, ambos tenían ropas distintivas o particulares, ambos eran consagrados, no estaban acompañados de familia, ambos tenían una voz profética muy fuerte. Sin duda el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista, el precursor. Hemos pasado también por este término de precursor, que significa el abridor de caminos. Cuando un rey iba a hacer un largo viaje, se mandaba meses adelante, 6 meses adelante al precursor. ¿Qué era el precursor? Bueno, una especie de comitiva, un hombre que iba a ver el estado de los caminos, lo peligroso del asunto por donde tenía que pasar el rey, iba a levantar puentes si era necesario para atravesar ríos o para ir por acantilados peligrosos, iba a bajar entonces los montes o iba a levantar las llanuras. Esto era un abridor de caminos, el precursor. El Señor habló de el espíritu de Elías en Juan el Bautista como el precursor, el abridor de caminos. En realidad, parcialmente iba a recuperar el estado de las cosas para Israel. A partir de Juan, se romperían 400 años de silencio en el que el pueblo no había escuchado una voz profética, en el que el pueblo no volvía a escuchar palabra de Dios. Esto es lo que iba a hacer Juan. Juan iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, en el sentido de acercar esa voz antigua de los padres también, la fe de los padres. Los hijos iban a recuperar esa fe de los padres y se iban a volver a las sendas antiguas. Iban a recuperar un corazón sensible para escuchar la voz de Dios. Iban a volver a la voz profética. En este sentido, Juan cumplió ampliamente la profecía, Juan el Bautista. En el capítulo 11, versículo 4, Jesús hizo un claro manifiesto de que Juan era ese Elías que había de venir. Pero como Juan no había restaurado todas las cosas desde el concepto de los escribas, como el Mesías, como aquel que restaura también el gobierno en Israel, la cuestión política, la cuestión económica, Juan quedó escaso para ellos. La pregunta en los discípulos entonces era casi impresionados por la doctrina de los escribas que no estaba completa. Elías va a volver, lo acababan de ver en el monte. ¿Quién es Elías en verdad? ¿Va a volver a restaurar las cosas? Y esta es la pregunta que está contestando el Señor Jesucristo con sus discípulos. Hacemos nuestra pausa. Ya comentamos 2 posiciones o 2 posibles interpretaciones de esta pregunta, la respuesta del Señor respecto de Elías. Esto es Originales Bíblicos y usted. Ya regresamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él.
viento, él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo. Todo se lo debo. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo a él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo les dijo: a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Habían visto en el monte a Elías. Quedó la duda. Le vieron aparecer allí. El Señor en el capítulo 11, versículo 14, como hemos leído de Mateo, les había aclarado que Elías era Juan el Bautista. Pero ahora, recordemos algo, ellos le han visto en el monte de la transfiguración al verdadero Elías. No aquel que tiene el espíritu de Elías, sino al verdadero Elías. No habían visto en el monte de la transfiguración a Juan el Bautista. Y entonces, quizás preguntándose por eso también, ¿cómo es entonces? Juan el Bautista no es el verdadero Elías. Y allí se les complicaba, y se complicaba también con la doctrina de los escribas, quienes aseguraban que cuando venga el verdadero Elías iba a restaurar todas las cosas. Sin duda, Juan el Bautista, para ellos, en el concepto de restaurar todas las cosas, no les satisfacía. Juan el Bautista no había recuperado todas las cosas. En realidad, sí, desde el terreno de la comprensión correcta de la profecía, pero no desde el terreno de la especulación o de la expectativa mesiánica que ellos tenían. Desde la expectativa mesiánica, Juan el Bautista tendría que haber sido el libertador político, económico, espiritual de la nación, y simplemente fue una voz que clamó en el desierto. Fue un precursor
de el Mesías no hizo más que eso. Ahora, ¿cómo se puede entender? Vamos por parte. Parece que la pregunta aquí es mucho más amplia. Aparentemente la pregunta completa de los discípulos incluiría este último término, que es el que lo complica: restaurará todas las cosas. Los escribas enseñaban que Elías regresaría para restaurar todas las cosas a Israel, como era el Israel de antes. Los discípulos querían saber la opinión de Jesús al respecto. En realidad, Elías no restauró todas las cosas. Más bien, los escribas no le reconocieron como el Elías de Malaquías, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Solo el Mesías iba a restaurar el reinado de Dios en el mundo, pero ellos no lo vieron. No lo vieron a Elías en Juan como parte del ministerio del Mesías. Lo estaban interpretando como algo separado del ministerio del Mesías. Algunos comentaristas sugieren que debemos entender la pregunta, por ejemplo, de esta manera: ¿Elías viene y restaurará todas las cosas? Otros comentaristas dicen que en la expresión del verso 11, Jesús reconoce que lo que los discípulos habían dicho era en realidad lo que enseñaban los escribas, pero que el Señor no estaba aprobando la interpretación de los escribas. En el último versículo de esta sección, Mateo va a aclarar, por si queda alguna duda, los discípulos comprendieron finalmente que Jesús había identificado a Juan con Elías, el que iba a venir, pero que no estaba aprobando el criterio de los escribas. El verso 13 dice: entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Sabe que hasta para nosotros se nos hace complicado este pasaje, pero es porque no podemos discernir los tiempos y la llegada del Mesías según la profecía, como les pasaba a los discípulos. Ellos interpretaban eventos por separado y eventos cumplidos totalmente, ya sea en la venida de Elías como el profeta restaurador de las cosas, o ya sea como el Mesías restaurador de todas las cosas. No podían ver el espíritu de Elías acompañando el ministerio del Mesías, y no podían ver que el ministerio de el Mesías iba a estar cumplido recién al final de los tiempos, no con la mera aparición del Mesías. No podían entender a un Mesías sufriente en la cruz y redentor, separado de un Mesías restaurador, reinando, devolviendo la prosperidad y el gobierno para Israel. Y hasta el día de hoy, Israel no lo puede entender, al punto que todavía el pueblo judío no termina de reconocer en Jesucristo el Mesías prometido. Cuando regresemos, vamos a ir a los versículos que siguen. Hay un muchacho que obtiene sanidad, lo vemos juntos en los originales bíblicos. Solo tú eres mi vida, yo te quiero adorar. Solo tú eres mi vida, mi amor es para ti. Solo tú eres mi vida, la razón de mi existir. Solo tú eres mi vida, solo tú. Solo tú.
Solo tú eres mi vida, yo te quiero adorar. Solo tú eres mi vida, mi amor es para ti. Solo tú eres mi vida, la razón de mi existir. Solo tú eres mi vida, solo tú. Solo tú. Desde antes de nacer, desde que te encontré, ahora puedo entender la razón de solo tú eras mi vida, yo te quiero adorar. Solo tú eres mi vida, solo tú. Solo tú. Solo tú, Jesús. Desde antes de nacer, desde que te encontré, ahora puedo entender la razón de vivir. Desde antes de nacer, desde que te encontré, ahora puedo entender la razón de vivir, la razón. Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Tráedmelo acá. Jesús le reprendió y el demonio salió de él, y el niño fue sano desde aquella hora. Ahora estamos en Mateo capítulo 17, verso 14 al verso 18. Un pequeño resumen de lo que vimos hasta aquí en la media hora anterior. Los discípulos, descendiendo del monte, preguntaron si Elías viene y restaurará todas las cosas. Dijimos que los escribas entendían, y esta es la transmisión
de lo que los discípulos están comunicándole al Señor, según los escribas, Elías viene y restaura todas las cosas. El Señor tiene que explicar que hay un Elías que viene y que ya vino en la persona de Juan el Bautista. Restauró las cosas y fue parte de la restauración de todas las cosas, junto con su ministerio mesiánico. Pero lo que ellos entendían como restaurar todas las cosas, que era en el ámbito político, económico y ellos como nación, sería eso al final de los tiempos. No era el momento. Había una seria dificultad en los escribas y también en los discípulos, en el pueblo de Israel en general, de poder discernir la profecía y sus tiempos. Iba a venir un precursor con el espíritu de Elías, vino, es Juan el Bautista, van a presentar al Mesías, y dentro de la profecía mesiánica hay una primera y una segunda parte. La primera parte es la de un Mesías sufriente que iba a llegar a la cruz, iba a sufrir, iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Iba a venir un tiempo de anuncio, de predicación de este Mesías que ya vino y que cumplió en la cruz del Calvario la salvación, la redención, el perdón de pecados para todos aquellos que se acercan por medio de la fe, y que al final de ese periodo llamado gracia iba a venir triunfante para gobernar en el mundo por 1000 años. Iba a gobernar desde la nación judía, desde Jerusalén, y lo va a hacer. Todavía no se ha cumplido ese periodo. Difícil para ellos poder distinguir estos tiempos en una profecía tan condensada como la de Isaías o como la de Malaquías. Difícil para ellos distinguir entre los tiempos. Y también quizás difícil para aquellos que no estudian o no conocen bien las Escrituras. Pero esto es lo que trató de explicar el Señor. Juan ya vino, es parte del ministerio del Mesías, pero todavía no es el tiempo de restaurar las cosas. Es necesario ir a la cruz, es necesario resucitar al tercer día, es necesario la venida del Espíritu Santo, es necesario un tiempo, y al final de los tiempos viene el cumplimiento. Bien, ellos están descendiendo con toda esta aplicación teológica y este estudio teológico que va a quedar en la mente y en el corazón de Pedro, de Juan y de Jacobo. Pero cuando vienen descendiendo de este monte tan glorioso, se encuentran con un padre que tiene un hijo lunático. Está poseído por un demonio. Los discípulos, los 9 que quedaron abajo, no pudieron con él. Y de esto hablamos en el bloque que viene, ya para entrar de lleno. Les voy a comentar cómo hay una pintura de Rafael que describe en su obra famosa este contraste entre un Jesús glorioso con 3 discípulos descendiendo del monte de la transfiguración y abajo una lucha en el valle con el poder de las tinieblas. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Voy caminando y me atrevo a creer que sin saberlo yo creía conocer. Seguí sus pasos como un barco de papel. Fui naufragando sin siquiera entender su amor, su amor en mí. Te aparté y con mis fuerzas yo luché. A la distancia se hundía en mi querer. Ayer te vi, hoy no sé si estás aquí. Que necio fui, que poco entendí tu amor, tu amor.
amor no trae condena, no señala ni olvida que por mí entregó su vida, que soy yo aquella oveja que buscó a toda prisa. Me encontró con su sonrisa, me abrazó con sus caricias. Es que tu amor me enmudece y me agita, es mi lámpara encendida, es mi fuego y no ceniza. Tu amor no tiene prisa. Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Jesús le reprendió y el demonio salió de él y el niño fue sanado desde aquella hora. Este episodio, que sigue inmediatamente a la transfiguración en el monte, se va a mostrar en los tres sinópticos. Y es Marcos, en el capítulo 9, que amplía un poco más y da un poco más de detalles. Lo vamos a leer juntos. Marcos capítulo 9, desde el verso 14 hasta el verso 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron y le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Jesús le respondió: si puedes creer, al que cree todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este es el pasaje que estamos considerando, un poco más breve, en el libro de Mateo. Es la sanidad espiritual del joven endemoniado. Aquí revela al Señor nuevamente su poder y la compasión ante la necesidad humana. Se había enfrentado con personas bajo el dominio de demonios en otras ocasiones, pero esta vez la incredulidad de la multitud parece sostener a un demonio dentro de un muchacho. Y esto es lo interesante de este pasaje. Cuando la incredulidad del medio sigue sosteniendo la posesión demoníaca.
¿Puede un espíritu sostenerse así? ¿Puede alguien que ora luchar con la incredulidad del medio? Y parece que sí. Como he señalado en el bloque anterior, hay una pintura de Rafael, una obra famosa, en la cual destaca este contraste entre un Jesús glorioso en el monte y en el valle, 9 discípulos intentando vanamente sacar el demonio de un muchacho. Se ve también el contraste entre el poder del Señor y la impotencia de los discípulos. Nuestra última pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
Jesús les respondió y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Traédmelo acá. Jesús reprendió y el demonio salió de él y el niño fue sanado desde aquella hora. En el libro de Marcos, en el capítulo 9, dice que al descender del monte encontró a los discípulos disputando contra los escribas. ¿Cuál era el punto de discusión? El muchacho endemoniado. Cuando las discusiones teológicas no liberan, cuando se necesita mucho más que un acto de teología, cuando se necesita mucho más que comprensión, cuando se necesita oración y ayuno. De esto vamos a estar hablando en el programa de mañana. Gracias por su compañía. Mi nombre es Rubén Herrera. Bendiciones. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. De su viento y gracia, y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama, Él nos ama. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh,
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.